Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si en una ciudad de los Estados Unidos, pues a día de hoy, se disparasen directamente cientos de cargas de obuses, que se dice pronto? Es decir, que se pusiera la gente a disparar, seguro que incluso con sus armas, con sus pistolas o bueno, pues con sus escopetas o directamente el ejército, sus obuses. Lo que sería pues una mini guerra contra un platillo volante. Pues claro, sería un auténtico caos. Y sería el segundo caos que pasara de este tipo, porque resulta que existe un incidente muy poco conocido por el público llamado la Batalla de Los Ángeles, que ocurrió, bueno, pues allí en Estados Unidos, y en donde pues resulta que pasó exactamente eso. No estamos hablando de aquel mítico partido del Atlético de Madrid en el campo del Celtic de Glasgow, en donde, bueno, pues la policía entró a pegarnos directamente por la que se lió allí, ¿no? No, estamos hablando de que la Segunda Guerra Mundial pues estaba empezando a acercarse a las costas norteamericanas, y la psicosis que se vivía en la costa oeste de los Estados Unidos ante un posible ataque en la costa del Atlántico, pues claro, pues era alucinante, ¿no? Era además algo acuciante, ¿no? En cualquier momento podía pasar cualquier cosa. En cualquier momento se podía producir ese segundo gran ataque cuyas consecuencias serían fatales y posiblemente determinantes para el transcurso de la guerra. Y ese miedo, esa sensación de pánico ante la llegada del enemigo, pues estaba ahí, pero no era exactamente lo que se preveía que podía pasar. Algo ocurrió ese día 25 de febrero del año 1942, pero pasó de una manera completamente distinta, y os cuento. Eran las 2 de la madrugada y el repentino sonido de la alarma de las sirenas antiaéreas despertó a todos los vecinos de aquella ciudad de Los Ángeles, que vivía el sueño americano de un incipiente Hollywood que comenzaba a despuntar económicamente, pero que vivía con miedo el transcurso de la Gran Guerra. Parecía que ya pues llegaba la guerra mundial, ya directamente, ya por fin a Estados Unidos a lo bestia, pero aquella ciudad con ese aroma a añejo de lugar hecho a sí mismo, pues se despertó sobresaltada, pues prácticamente como en una película, ante lo que parecía un gran ataque japonés, pero mezclado con algo que parecía de ciencia ficción. Parecía que había llegado el gran día, pero los aviones eran extraños. No parecía aquello lo que se esperaba exactamente. América debía ser fuerte ante la invasión japonesa, había preparación, al menos eso era lo que debieron pensar los ciudadanos de Los Ángeles durante el comienzo del incidente. El ejército estaba preparado, estaban sonando las alarmas, pero ¿realmente estaban siendo atacados por los japoneses? ¿O por quién? Pues os cuento. Aquí tenemos la portada especial de aquella noche del periódico de Los Ángeles Examiner, o Examiner, nunca jamás lo diré en condiciones, en mi inglés super chusco, ¿no? Y aquí tenemos a las 2:25 de la madrugada el ejército de los Estados Unidos decretando en California un apagón para evitar y anular un reconocimiento visual de las infraestructuras de la ciudad por parte de algo raro, de cualquier artefacto volador
enemigo con capacidad militar que sobrevolara la zona. Una manera de contar lo que estaba pasando un poco extraña, ¿no? Cualquier artefacto volador enemigo. Un poco raro porque eran aviones lo que venían, japoneses, ¿no? Aviones. Pero artefactos. Era extraño cómo estaban llevándose los hechos por parte de los militares, ¿no? Las emisiones de radio se cortaron exactamente a las 3:08 de la mañana y se prohibió cualquier comunicación telefónica en todo el estado. La guerra parecía inminente y los voluntarios civiles y los escuadrones militares comenzaron a preparar sus equipos ante un inminente conflicto, pero es que algo estaba pasando con los aviones. Los aviones no parecían los normales que se esperaban a nivel militar. En los siguientes momentos no pasó nada. Bueno, era evidente que pues no iba a ocurrir nada, no había luz. Una ciudad a oscuras, en silencio y esperando acontecimientos. Las personas allí, pues, a ver qué iba a pasar con la guerra. Todos miraban al cielo, momentos de incertidumbre, miradas cruzadas entre ciudadanos y entre soldados en distintos puntos de la ciudad. Pero, ¿quiénes eran esos invasores? ¿Por qué los militares habían puesto la ciudad en situación de emergencia con esos nombres y esas portadas de los periódicos? La información entre las distintas facciones del ejército además es que no fluía con soltura y muchos militares se limitaron a esperar y a mirar al cielo. No sabían muy bien qué hacer cuando el protocolo estaba ahí contra Japón, pero es que no era Japón y claro, el protocolo era diferente. La expectación entonces era máxima. Si no era Japón, entonces ¿quién era? Alemania no podía ser. Todos querían saber qué estaba pasando. Aquí tenemos la mítica fotografía del incidente, historia viva del fenómeno OVNI. Y aquí lo estamos observando. La alarma volvió a dispararse a las 3:36 por parte de la 37ª Brigada de Artillería de la costa oeste de los Estados Unidos, y junto con ella se produjeron las primeras ráfagas de disparos ante unas luces que estaban invadiendo el espacio aéreo con absoluta impunidad. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era eso? Esas luces. ¿Y por qué se movían tan deprisa? Decenas de cañones de luz enfocaban el cielo, tratando de localizar a los objetos. Los lanzamientos de obuses comenzaron a elevar el tono de la situación hasta niveles de gravedad extrema. Y claro, una situación de guerra completamente rara porque nadie desde tierra sabía muy bien contra quién estaban disparando. No se estaba siguiendo lo que sería pues las normas habituales, y todo esto ocurría en un espacio restringido, el de Los Ángeles, en donde había algo que desde luego no era de los Estados Unidos de América, no era norteamericano. Aquí tenemos lo que sería el detalle del objeto y de los ovnis, de los objetos voladores no identificados del tipo lumínico que lo acompañaban. Y bueno, el primer avistamiento de las luces sobre la ciudad fue algo fascinante, fue repentino, fue global, es decir, había una inteligencia detrás y ocurrió prácticamente al unísono sobre los estudios de la Metro Goldwyn Mayer en Culver City, en Santa Mónica, en Inglewood, en Santa Ana, en Long Beach y en Redondo Beach. Habían pues aparecido sobre los 4 puntos cardinales. No era una película que pudiésemos exponer, no era un experimento militar, no era la NASA, tampoco era Rusia, y además es que se les veía
muy bien desde cualquier punto del estado. Era aposta. Eso era lo que más impresionaba de lo que estaba ocurriendo, que era premeditado. Volaban bajo y de manera lenta, acompasada y con unas características que no encajaban en las mentes de los generales que estaban al mando de aquella operación de derribo ante el invasor. Aquellos objetos es que encima no hacían ruido y lo más impresionante es que no estaban atacando tampoco. No estaban tirando bombas sobre la población civil ni sobre ningún objetivo militar. Sencillamente estaban allí, como diciendo, a ver qué hacéis. Algunos testigos, como el reportero Henry Hill del periódico Los Angeles Times, llegó incluso a afirmar que había observado con sus propios ojos los disparos de misiles y obuses contra algunos de estos objetos sin producirles daño alguno. Esto se ha visto ya en más ocasiones, en más incidentes de objetos voladores no identificados contra supuestos objetivos civiles. Y bueno, incluso este periodista llegó a exponer que llegó a observar un gran objeto que se paseó lentamente por los cielos de California a la vista de todos los ciudadanos y que recibió disparos sin alterar su pausado vuelo, también aposta, como un desafío, pero con la tranquilidad que le daba el hecho de tener una defensa total y absoluta. Aquí tenemos la recreación informática del suceso que se ha hecho años más tarde y bueno, pues sí es cierto que otros testigos aseguraron que la forma de otros objetos también inmersos en el incidente pues correspondía con esferas rojas y blancas, también vistas en numerosísimos incidentes del tipo OVNI, también observados por cierto en el fenómeno de los círculos de las cosechas. Nunca me he callado a la hora de exponer este tema, ¿no? Y que se encendían alternativamente en lo que serían pues el fenómeno de los ovnis flashers, esferas sin alerones, rotores, alas o ventanillas, objetos que flotaban sin hacer ningún tipo de ruido, sin hacer daño y que estaban como a la expectativa también de nosotros. Nuestra respuesta sin duda fue violenta. Lo que Hollywood imaginó una y mil veces, pues estaba pasando de verdad, increíblemente. Según lo que serían los testimonios, pues en general el desplazamiento de aquellos objetos, pues era maravilloso, podríamos decir, y era excelentemente suave. Esas palabras nunca se me olvidarán como investigador. Lo que más extrañaba de todo es que era demasiado raro que el enemigo, ese enemigo que no lo era, pues se estaba dejando disparar tan fácilmente. Era quizá un experimento, era una presentación, era quizá pues una presentación que desde luego pues no se ha vuelto a hacer de una manera tan radical. Y no podía ser verdad, había algo que no encajaba en todo aquello. Y es que, claro, al menos 2 decenas de objetos se dejaron ver aquella noche sin que los mismos realizasen ninguna acción o interacción ni ninguna maniobra de defensa. Había algo que no encajaba a nivel militar y los militares lo sabían. ¿Qué tipo de justificación podía tener aquello?
Tenía que haber algo más en todo esto. Y bueno, pues sí que se sabe que durante el transcurso del incidente se llegaron a lanzar contra ellos más de 1400 obuses, que se dice pronto, y ni uno solo de los objetos sufrió el más mínimo rasguño. Con impactos acreditados, tanto por lo que serían testigos en tierra como de los propios militares en sus informes policiales también. Quizá pues lo que sería el experimento era ese, saber cómo era nuestra reacción periodística y nuestras emociones. Ahí estaba el núcleo. Los periódicos informaron de aquel incidente con ediciones especiales y fotos de los desperfectos, y bueno, pues uno de los objetos llegó a ir desde Santa Mónica hasta Long Beach a 64 kilómetros por hora, recibiendo disparos desde las baterías antiaéreas durante decenas de minutos, sin inmutarse, señoras y señores. A las 7:21 horas de la mañana, al finalizar el incidente, que también se dice pronto, pues el resultado oficial fue desolador. Ninguna aeronave derribada y, claro, cuantiosos daños materiales provenientes de la metralla de aquellos obuses que, claro, al tocar pero no dañar aquellos objetos, resultaban desviados y, claro, volvían a caer. Y, claro, al caer, pues evidentemente creaban efectivamente daños, ¿no? Bien, los objetos desaparecieron de la escena con la misma velocidad con la que aparecieron, y para la historia pues quedó esta magnífica, una de mis preferidas, estará en mi top 10, esta magnífica fotografía de los cañones de luz enfocando a aquel misterioso, grandísimo objeto volador no identificado, secundado por pequeños ovnis esféricos que iban en parejas y que también se dejaron ver el día que cambió el mundo y del cual no se puede hablar. Aquí tenemos bueno, pues aquellos ovnis del tipo esférico, ¿no? En un gran incidente que llegó a cambiar la mentalidad del gobierno de los Estados Unidos ante lo que serían, pues claro, las incursiones de procedencia desconocida, fuese de quien fuese, también de Japón incluso, ¿no? Y ante los protocolos de emergencia relacionados con las invasiones del espacio aéreo, claro, aéreo continental, viniesen de fuera de la Tierra o viniesen de dentro de la Tierra. Bueno, aquí os he dejado este programa que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de hacer. Y bueno, pues aquí tenemos a este gran, bueno, pues gran día, ¿no? Que tampoco es comparable con aquella batalla del Atlético de Madrid en el campo del Celtic de Glasgow, en donde, bueno, pues también acabamos a palos, pero en este caso, pues por otras circunstancias, pero que bueno, que también tuvo que ser la leche aquello, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.